Dios bendiga a todos. Hoy estaremos lo que es un mensaje bien importante, un mensaje lo que es, podemos decir que es maravilloso para la iglesia y para personas que en realidad se han consagrado al Señor. Y para eso vamos a buscar en el libro de Segunda de Samuel 2, 22, 17. Segunda de Samuel 22, 17. Mi alma bendice al Señor. Segunda de Samuel 22, 17. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Envió desde lo alto y me tomó y me sacó de las muchas aguas. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre bueno, que son vida eterna. Y que todo aquel, Padre, que oiga este maravilloso mensaje pueda, Padre celestial, también, Dios mío, saber y entender, Dios mío, que, Padre celestial, el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad está a punto de ocurrir, mi Padre amado. Gracias, Señor, prepáranos para ese evento glorioso donde volaremos, Dios mío, desapareceremos de este mundo, mi Señor amado. Gracias, mi Señor, por tu palabra, que son vida eterna, Padre, y que todo aquel que oiga esta palabra, Padre celestial, Dios mío, sea, Padre celestial, Dios mío, aliento de vida para ellos, sea, Padre celestial, una fuente de agua viva que corra por todo su ser, Dios mío, Padre celestial, y puedan ellos, Padre amado, Padre celestial, Dios mío, Padre, convertirse de todo corazón, Dios mío, aceptarte y serte fiel, Dios mío, y gozar de ese maravilloso evento que está a punto de ocurrir. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, lo que es el mensaje que estaremos estudiando o estaremos predicando y a la vez estudiando también es el arrebatamiento de la iglesia. Primeramente, ¿qué es el arrebatamiento de la iglesia? Bueno, el arrebatamiento de la iglesia es la desaparición de la iglesia de Jesucristo, o sea, la desaparición de hombres y mujeres y niños, aunque hombres y mujeres que guardan lo que es los mandamientos o hacen lo que dice la Biblia. El arrebatamiento de la iglesia es el evento más sobrenatural que la humanidad y que el mundo entero podrá oír que ha ocurrido. Aunque cuando ocurra, la humanidad no tendrá ninguna explicación de qué habrá ocurrido. Pero sí, lo que son ciertos cristianos que no hacían lo que dice la Biblia, pero que estaban en la iglesia, eso sí sabrán qué ocurrió. Pero cuando el arrebatamiento ocurra, entonces ellos sí sabrán qué ocurrió. Los cristianos que se quedaron aquí en la tierra, pero los que guardaban la palabra de Dios, lo que hacían lo que la Biblia dice. Esto no es cuestión de religión. Esto no es cuestión de una o tal o otra iglesia. Esto es cuestión de hacer lo que dice la Biblia, de hacer lo que dice Jesucristo en su palabra, de hacer lo que dice la palabra de Dios, de buscar a Dios con todo el corazón, de ayunar, de orar, de leer su palabra. Esta es la Biblia, es la guía que nos va a llevar hacia el reino de los cielos. Ahora bien, cuando hablamos de qué es el arrebatamiento, el arrebatamiento
Es un evento donde el Señor Jesucristo descenderá desde el tercer cielo. Y como podemos ver ahí en esta imagen, el Señor Jesucristo descenderá hacia las nubes. Estará en la atmósfera terrestre. De ahí llamará a su iglesia. Aunque antes ocurre un evento. Cuando Él va descendiendo ocurre un evento que lo vamos a explicar más adelante. Pero el evento que ocurrirá después del evento que le vamos a explicar más adelante, ese evento donde el Señor Jesucristo se ve en esta imagen que está en las nubes, suspendido en el aire. Asimismo, de ahí el Señor Jesucristo nos llama y nosotros nos encontramos con Él en ese lugar, en el espacio exterior. Nos encontraremos con Él y de ahí entonces iremos lo que es hacia el reino de los cielos. Ahora, cuando venimos hablando del arrebatamiento, hay ciertas características que hay que exactamente tener para poderse irse en ese arrebatamiento y lo que son ciertos detalles que hay que explicar exactamente que nos dan a entender en realidad qué es el arrebatamiento. Y podemos irnos lo que es a Mateo 24:36. Mateo 24:36. A ver qué nos dice el Señor Jesucristo sobre este asunto tan importante. Mateo 24:36. Dice el Señor Jesucristo. Mateo 24:36 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Entonces dijo el Señor Jesucristo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y en el verso 44 dijo: por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos penséis. El Señor Jesucristo dando cierto detalle de cuándo sería ese evento, de cuándo ocurriría ese evento. Ahora, cuando el Señor Jesucristo viene a dar lo que son ciertas señales de cuándo ocurrirá el evento del arrebatamiento, el Señor Jesucristo comienza diciendo que serían como en los días de Noé. Primeramente en el verso 36 dice: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo el Padre, sino solo mi Padre. Ahora bien, cuando el Señor Jesucristo viene lo que es hablar sobre el asunto del arrebatamiento, una de las cosas que dejó el Señor Jesucristo clara era que el día y la hora nadie lo sabe, solamente Dios sabe cuándo la iglesia desaparecerá de esta tierra y nos encontraremos con Jesucristo ahí en las nubes, como se ve en esta imagen. Pero antes de que ese arrebatamiento ocurra, habrían señales que nos indicarían, no que nos indicarían el día exacto, no que nos indicarían cuál era la fecha, cuál sería la fecha, sino que nos indicarían cuándo sería el tiempo, o sea, cuándo el evento estaría a punto de ocurrir. ¿Y cuál sería una de las señales que dio? Mas como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, el Señor Jesucristo nos da a entender en este párrafo, en este verso, que como en los días de Noé, como la depravación que había en los días de Noé, iba a ser la misma depravación que iba a haber en este tiempo antes de que Él viniera a buscar su iglesia. ¿Y cómo estaba la depravación de Noé? Estaban, o sea, no entendían, no hacían caso. Estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y le decían: Noel, tú eres un loco. Noel, tú estás mal de la cabeza. Noel, exactamente no va a llover nunca, porque en ese tiempo no llovía de arriba para abajo, sino salía lo que era como un vapor de la tierra, y eso era lo que regaba las plantas en aquel tiempo.
Entonces, como regamos, como ese vapor salía, no llovía de arriba para abajo. Entonces, cuando Noé comienza a decirle a la gente que viene un diluvio, la gente no le creía porque nunca había llovido de arriba para abajo. Entonces, la gente no le creía a Noé. La gente exactamente decía: Noé está mal de la cabeza. Noé es un loco. Ahora, cuando pasaron 7 días, que fue el plazo que Dios le dio después que se cumplió el tiempo, automáticamente Dios le dijo: Noé entra, y Noé entró al arca. Cuando Noé entró al arca, automáticamente comenzó a llover. Y cuando comenzó a llover, entonces la gente quería entrar al arca. La Biblia no dice eso, pero sabemos que por lógica la gente quería entrar al arca. Ahora ya era tarde. Ya no había tiempo de entrar al arca porque Dios había cerrado de la puerta. Ahora, cuando vemos lo que el Señor Jesucristo habla sobre el asunto de que serían como en los días de Noé, de que estarían comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Ahora, una pregunta que yo sé que es una pregunta contundente: ¿quién no está comiendo en este tiempo? ¿Quién no está bebiendo? ¿Quién no se está casando? ¿Quién no está comprando en este tiempo? Y desde hace mucho tiempo se oye que Cristo viene, y hasta mucha gente exactamente dicen: pero yo oía que Jesucristo venía desde que era pequeñito, desde que yo era pequeñito, y mira, tengo 50 años y Jesucristo no ha venido. Y mi abuelita se murió creyendo que Jesucristo venía y no ha venido. Ahora, una cosa es seguro: que Jesucristo viene porque viene. Y muchísima gente han dicho que Jesucristo, exactamente, desde que ellos están pequeños, están oyendo el asunto. Pero la gente que dice eso era porque no ha leído la palabra. Porque la palabra dice que serían como en los días de Noé. Ahora, el asunto está a punto de ocurrir. Claro que está a punto de ocurrir. ¿Por qué? Porque estamos como en los días de Noé. Está la gente bebiendo, comiendo, casándose y dándose en casamiento. Y no solamente eso, sino que la gente están también lo que es en una ignorancia espiritual, en la ignorancia donde exactamente no entienden las cosas del Señor, no entienden que el asunto está a punto de ocurrir, no entienden que inmediatamente ocurre el arrebatamiento y viene lo que son 7 años de la gran tribulación. Y después de esos 7 años de la gran tribulación, la mayoría de las personas que quedarán en el mundo serán pocas. Se podrán contar. ¿Por qué? Porque la realidad del asunto es que automáticamente suene el arrebatamiento y esta tierra será consumida a juicio. Lloverá fuego del cielo. Habrán lo que son terremotos terribles en el mundo entero, no en una sola isla, no, en el mundo entero. El mundo será conmovido por la ira y los juicios de Dios. Y no solamente eso, que automáticamente suene el arrebatamiento y viene dando cumplimiento a una profecía que de hace mucho se está esperando. Pero no solamente eso, sino que cuando el arrebatamiento ocurra, aparece lo que es el anticristo. Que el diablo estará obrando a través de esa persona, y el anticristo gobernará en esos 7 años de la gran tribulación, gobernará 3 años y medio. Y en esos 3 años y medio gobernará lo que es el mundo entero. Y cuando esté gobernando el mundo entero, la gente no sabrá. Le pondrán un che en la mano, le pondrán el sello de la bestia. Automáticamente una gente se ponga ese sello y está perdido. Según lo que tenemos entendimiento de la Biblia, hay mucha gente que dicen: no, porque si la gente es ignorante y no conoce, entonces Dios lo perdona. Pero exactamente eso no es lo que me dice la Biblia. La Biblia es clara en sus puntos. Ahora, de eso no sabemos, pero exactamente la Biblia dice que aquel que se ponga la marca de la bestia será lanzado al lago de fuego y azufre. O sea, no hay lo que es otro ángulo que no dé el asunto en detalle. Pero cuando venimos a ver lo que es el arrebatamiento de la iglesia, mucha gente está totalmente lo que es ignorante en cuanto a este asunto. Aún gente dentro de la iglesia creen que Jesucristo no viene ahora, creen que Jesucristo se tardará mucho tiempo en venir. Pero el asunto no es así. Dice que cuando dice aquí, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. O sea, muchísima gente dicen que Jesucristo, que ellos tienen muchos años oyendo que Jesucristo viene. Pero ¿cuándo ellos entenderán que Jesucristo venía?
cuando ocurre el arrebatamiento. Cuando ese arrebatamiento ocurra, sonará primeramente una trompeta. Vamos a buscar, bueno, vamos a explicar primeramente este punto. Sonará primeramente una trompeta. Cuando suena esa trompeta, los muertos que están en la tumba, que han muerto en Cristo Jesús, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, si estoy vivo en ese tiempo y estoy viviendo, seré arrebatado, o sea, desapareceré. Donde quiera que esté, nomás quedará la ropa. Y me encontraré con mi Señor en las nubes, como se puede ver ahí en esa imagen. Me encontraré con Él en las nubes. Y de ahí no iremos al reino de los cielos. Ahora, ¿cuándo la gente va a entender? Cuando el asunto ocurra. Cuando el asunto ocurre, entonces gente dirán, pero yo pensaba que era un juego. Pero yo pensaba que esa no era la realidad, que esa no era la verdad, que Jesucristo venía. Ahora, cuando la gente vea que ese evento ha ocurrido, entonces se tirarán a llorar. Entonces se tirarán a querer buscar a Jesús, pero el asunto será tarde. ¿Por qué? ¿Por qué el asunto será tarde? Porque no hay otro arrebatamiento. Hay un solo arrebatamiento. Y si perdió ese vuelo, tendrá que entregar la vida para poderse salvar. Jesucristo lo dijo en el libro de... Siempre hay que hablar exactamente con la palabra para podernos dar a entender. Jesucristo el Señor Jesucristo le dice lo que es al apóstol Juan en visión. Dice, cuando abrió Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, aquí se da a entender de que habrán personas en la gran tribulación que tendrán que perder el cuello para poderse salvar. Y cuando esa gente son muertas, van a la presencia del Señor y se encuentran lo que es bajo el altar del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo ellos le dicen estas palabras: Señor, venga la sangre de aquellos que no mataron allá en la gran tribulación. Y el Señor le dice, esperen un momento. ¿Por qué? Porque el Señor le dice que esperen un momento hasta que sean muertos vuestros hermanos. Porque en la gran tribulación, porque en ese momento, cuando el anticristo y millares de gente que estarán persiguiendo a la gente que siguen a Dios, cuando el anticristo mate mucho, entonces, o martirice y mate a muchos cristianos que se quedarán aquí por no haber guardado la palabra como tenían que guardarla. Exactamente, cuando ellos lleguen a ese lugar, el Señor Jesucristo le dice estas palabras. Pero ¿por qué el Señor Jesucristo le dice estas palabras? Le dice estas palabras porque aún quedará gente en este lugar. Aún quedará gente en la gran tribulación. Y el Señor Jesucristo le dice, espérese un momento, todavía no puedo vengarme de la gente, todavía no puedo ejecutar juicio en toda la plenitud de los que están en la tierra. ¿Por qué? Porque todavía hay cristianos que están ahí que en realidad no han muerto para subir este reino, y si lo derramo ellos van a tocar parte de esos juicios. El Señor Jesucristo le quiere dar a entender lo que es ese asunto. Ahora, no entrando mucho en ese tema de lo que es la gran tribulación y de lo que es los 7 años donde el anticristo reina, donde será un gobierno mundial, donde el anticristo solo habrá una sola moneda, que probablemente el anticristo sale del continente europeo. Pero ya exactamente se ha visto que en Europa hay una sola moneda. O sea que el asunto de lo que dice la Biblia se está dando un cumplimiento notorio de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, de lo que es el gobierno mundial, donde el anticristo gobernará sobre todas las naciones. Y dice que habrá una sola moneda, como lo dice en Apocalipsis capítulo 13, que una sola moneda habrá. O sea, esa única moneda ya se está dando en Europa. En Europa millares de lo que son los continentes se han unido para hacer lo que es una sola unión, lo que es una unión donde está constituido por varios países y donde hay una sola moneda. Ahora bien, todo eso se está llevando a cabo, ¿para qué? Para darnos a entender de que el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo está a punto de ocurrir, de que es un evento que está a punto de ocurrir. Ahora bien, el Señor Jesucristo dijo esta palabra en el libro de Marcos. Exactamente en el libro de Marcos,
Libro de Marcos 13:32. ¿Qué dice el Señor Jesucristo sobre este asunto? Libro de Marcos 13:32. ¿Qué dice el Señor Jesucristo sobre este asunto? Ok, dice verso 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, si a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os haya durmiendo. Lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Ahora bien, el Señor Jesucristo vuelve y hace lo que es notorio, lo que es el detalle más, uno de los detalles más decisivos. ¿Cuál es? Que el día y la hora nadie lo sabe. Ahora, ¿qué dijo? Le dijo, mirad, velad y orad, porque no sabréis cuándo será el tiempo. O sea, no sabemos cuándo ocurrirá, pero sí habría lo que son ciertas señales, como la depravación y lo que es la Unión Europea y lo que es la única moneda que se está circulando en ese continente. Y lo que es la aparición del anticristo, aunque aún no ha llegado, porque el anticristo aparece después que el arrebatamiento ocurre. Porque el Señor Jesucristo no dejará que ese hombre aparezca ahora, porque su iglesia está aquí en la tierra. Muchos de los juicios, muchas de las cosas que no se han derramado en esta tierra, es porque la iglesia de Jesucristo está en esta tierra. Si no, hace rato que el Señor hubiese derramado y hubiese permitido que muchísimas cosas ocurrieran en este mundo. Pero porque la iglesia está aquí, por eso no se han derramado juicios terribles sobre el mundo. Ahora bien, lo que es este asunto del arrebatamiento, no sabemos el día ni la hora. El Señor Jesucristo dijo esta palabra en el verso 35. Velad, porque no sabréis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. El asunto es contundente. ¿Por qué? Porque puede ocurrir al anochecer, puede ocurrir en la mañana, puede ocurrir en la tarde, puede ocurrir en la madrugada, puede ocurrir en varios de esos periodos del día. Pero una cosa es seguro, que nosotros tenemos que estar preparados. Para irse en el arrebatamiento, el primer requisito es aceptar a Jesucristo de todo corazón, guardar su palabra. El segundo, orar todo lo que usted pueda. El tercero, porque sin oración no hay cristiano. Usted se levanta de madrugada a las 5 o a las 4 de la mañana y usted ora, aunque sea 2 o 3 horas. Si puede orar una sola, órela. Y en la noche antes de acostarse usted ora otra hora. Y le dice al Señor, ayúdame. Y le dice al Señor, ayúdame a crecer espiritualmente. Y ayúdame a estar preparado para ese evento. Y le pide una iglesia donde se predique la verdad. Nunca se vaya usted mismo a una iglesia, sino pídale al Señor, pídale. Y el Señor le dará una iglesia donde usted se pueda congregar. No se vaya a la ligera eligiendo cuál otra iglesia. Usted comience a leer la palabra, comience a orar al Señor Jesucristo y a pedirle una iglesia que Él lo dirigirá. Ahora bien, cuando hablamos del arrebatamiento, el Señor Jesucristo, hace lo que es, da a demostrar un punto que es bien decisivo, un punto que es bien importante para que podamos entender. Para que cuando venga de repente no se haya durmiendo, lo que os digo a vos, lo que a vosotros digo, a todos digo, ¿verdad? El Señor Jesucristo aquí nos da a entender de que el asunto no viene con advertencia, de que el asunto viene de repente. Lo dice aquí, para que cuando venga de repente. O sea que la humanidad estará bien distraída de lo que es ese asunto. Mismo la iglesia estará como un poco distraída, aunque alguna gente estarán buscando a Dios de todo corazón y atendiendo lo que es a su vida espiritual, lleno del Señor Mikounin, Sukainun, Somio, lleno lo que es del Señor Espíritu Santo, mi Dios. Ahora bien, lo que es el arrebatamiento de la iglesia no será algo que vendrá con advertencia, será algo que vendrá de repente.
una persona, un cristiano, estará lleno del poder de Dios, estará buscando a Dios de todo corazón, quizá estará en su trabajo, quizá estará con su familia, quizá estará, y lo más terrible es, imagínese una familia, el hombre es cristiano, la esposa no es cristiana, los hijos son cristianos y la única que no es cristiana es la esposa, y están todos ahí durmiendo, y en aquella noche o aquella madrugada suena la trompeta, y en la mañana se levanta la esposa, solo encuentra la ropa del esposo, solo encuentra la ropa de los niños, y comienza a decir qué sucedió. Llama a la policía, y la policía le dice lo mismo, le dice, es que no es solamente usted, sino que hay muchísimas llamadas de millares de gente que han desaparecido en el mundo entero. O sea, automáticamente la esposa, dando un ejemplo, no es la realidad, automáticamente la esposa oiga esa gran noticia y va a entender que ocurrió ese arrebatamiento glorioso, que ocurrió lo que fue el evento más inminente de la humanidad, más inminente de la palabra. Es un evento que está a punto de ocurrir. Esa es la profecía más inminente. ¿Por qué? Porque esa es la profecía que está a punto de ocurrir. Ahora bien, si automáticamente ocurra eso, la esposa o el esposo que se quede aquí abajo va a llorar lágrimas de sangre. Y cuando salga para afuera verá cómo el mundo estará convulsionado. Millares de familiares buscando su gente. Millares de quizás adolescentes. ¿Y dónde está mi mamá? ¿Y dónde está mi papá? Tanto que me decía que esto iba a ocurrir. Y el esposo, ¿dónde está mi esposa? Que me decía que Cristo venía. ¿Dónde está? Se fueron. Señor Jesús, ven a buscarme, pero ya será tarde. Millares y millares de gente y millares de gente estarán llorando lágrimas de sangre aquí abajo cuando sepan que lo que se le habló tanto de que Jesucristo venía, de que venía a buscar su iglesia, ha acontecido, y ellos se quedaron lo que es en la gran tribulación, donde viene un hombre, donde viene un gobierno terrible, donde viene un gobierno que el mismo anticristo mandará a hacer una estatua, y el que no adore esa estatua lo mandará a matar. O sea, el asunto es exactamente ese el asunto es contundente. ¿Por qué? Porque aún mismo lo que es dice la palabra que el anticristo sale de lo que fue el imperio de Alejandro Magnus. Cuando se murió se dividió en 4, y esos imperios se dividieron en Asia Menor, en Egipto, en Siria y en Macedonia. ¿Y dónde está Macedonia? ¿Y dónde está Siria? ¿Y dónde está Asia Menor? Están en el continente europeo. O sea que el anticristo sale de ese continente, aunque viene con otra descendencia, pero el anticristo sale de ese continente europeo. Y cuando ese hombre salga de ese continente, sale lo que es a engañar, lo que es a matar todo aquel que no adore la estatua que él va a construir. Y podemos ver cómo la idolatría en este tiempo y en este siglo, no saliendo del tema del arrebatamiento, cómo la idolatría exactamente se ha llevado lo que es a un nivel superior a como era antes. Ahora mismo podemos ver cómo la gente adora imágenes, cómo la gente tiene lo que es el collarcito. Tengo un collar de la suerte, tengo un resguardo, y lo que no tienen dioses, tienen como a Dios el dinero. No, sin el dinero no puedo vivir, ese es mi Dios. Sin mi esposo no puedo vivir. Él es mi esposo, él es mi Dios. Mi esposo es más importante que Dios. O sea, lo tienen como un Dios. O sea, muchísima gente, aunque no son idólatras de ciertos ídolos y de ciertas imágenes, siempre tienen algo que adorar. Pero el único que se merece adoración en el cielo y en la tierra se llama el Señor Jesucristo. Él sí se merece adoración. Por eso cuando el Señor Jesucristo se lleva a su iglesia de esta tierra, el anticristo viene y crea lo que es una imagen de un tamaño gigante, una imagen grande. No, la Biblia no da cierto punto, pero puede ser que sea una imagen grande. Ahora, lo que sí sabemos es que todo aquel que no adora esa imagen será muerto. Y si la persona no acepta a Jesucristo y dice, no, pero yo no voy a adorar esa imagen porque yo oí que dice que se dice que el que adora esa imagen exactamente se vaya al infierno. Y esa es la realidad. Pero primeramente tienen que aceptar a Jesucristo. En la gran tribulación van a ver lo que son ciertos movimientos, la última misericordia de Dios para la humanidad, donde los 144,000
estarán aquí abajo, donde en Apocalipsis capítulo 11, 2 testigos allí en Jerusalén vienen a dar testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 11, vienen a hablarle lo que es de Jesucristo a la humanidad y al pueblo de Jerusalén. Pero antes de que eso ocurra, suena el arrebatamiento, suena la trompeta. Ahora, la Biblia nos da lo que son ciertos detalles de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. El único consejo que se le puede dar a la humanidad y a todo aquel que escuche este mensaje es que no espere que Jesucristo venga y se lleve a su iglesia para después comenzar a llorar y decirle por qué me quedé. O no espere que suene esa trompeta y Jesucristo venga y busque su iglesia y estemos como está esa imagen ahí, como está esa imagen, todos en las nubes y usted ahí abajo llorando. Señor, ¿por qué me quedé? Señor, tantas veces que lo oí y no te hice caso. Tantas veces que me dijeron que me arrepintiera y me consagrara para usted y no lo hice. O sea, no hay que llegar a ese momento. Lo que hay es que ahora, en este tiempo, que sabemos que el evento está a punto de ocurrir, lo que hay es que convertirse ahora, guardar la palabra de Dios ahora y prepararse para ese evento. No hay que esperar que el evento ocurra para ponerse a llorar, no. Ahora tiene que tomar una acción antes de que el evento ocurra, para que usted pueda participar de lo que es ese evento maravilloso, donde estaremos llenos de gozo, llenos de paz. Y después de ese arrebatamiento, cuando lleguemos al reino de los cielos, ocurrirán cosas maravillosas ya, como la celebración de la boda del Cordero. No entrando en detalle en esos puntos, simplemente para dar a entender de los ciertos puntos que van a ocurrir y de cómo en realidad será el evento del arrebatamiento. Ahora, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, en el verso del 13 en adelante, del 16 en adelante, el apóstol Pablo le envía una carta a lo que es a los tesalonicenses y le da lo que son ciertos detalles de cómo será ese evento. Le da lo que son ciertos detalles de cómo ocurrirá el evento del arrebatamiento. Ahora, ¿cómo ocurrirá? El apóstol Pablo lo declara de esta manera. Primera de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 16 al 17. No mencionando el verso 18. El verso 18 ya deberíamos ya de explicar más sobre el asunto, sobre el motivo por qué Pablo le escribió estos detalles a la iglesia de los tesalonicenses. Pero dice la palabra, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Dice que descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los muertos resucitan primero. Ahora, luego nosotros, los que estamos vivos, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. Lo vamos a recibir en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El Señor mismo. Y podemos ver algo que es notorio, que en realidad el Señor Jesucristo no envía un ángel específico. El Señor Jesucristo no envía lo que son príncipes que tiene como ángeles allí en el reino de los cielos. No envía un querubín, no envía un arcángel, no envía un serafín, no envía lo que son los 4 seres vivientes, no envía ninguno de los 24 ancianos que están alrededor del trono. No. Dice que Él mismo viene personalmente. El Señor Jesucristo, Santo, Saimaikon, Sukeino, Samaiko, Kaistomio. El Señor Jesucristo, Santo, la presencia de Dios es maravillosa. El Señor Jesucristo, cuando el Padre, podemos imaginarnos cómo el Padre le dice al Señor Jesucristo, hijo mío, ahora desciende, busca tu iglesia. Me imagino cómo el Señor Jesucristo levantándose de su trono. Eso está en el tercer cielo. Levantándose de su trono. Me imagino yo descendiendo
primeramente pasando por el primer cielo, por el tercer cielo, después el segundo cielo, después el cuarto cielo, donde están las estrellas, la luna y el sol. Y dice aquí, dice en el verso 16, dice que viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea, primeramente viene con voz de mando. La voz de mando es de él. Me imagino yo que viene con esa voz de mando, llamando a su iglesia. Viene con voz de arcángel. ¿Quién es la voz de arcángel? Jesucristo no es un arcángel. El arcángel es el arcángel Miguel. El arcángel Miguel viene con Jesucristo y viene con trompeta de Dios. Jesucristo tampoco viene con trompeta. Que vienen trompeta la traen los ángeles que vienen con el arcángel Miguel, porque se arma una batalla después de que ocurre el arrebatamiento en el reino de los cielos. Ahora bien, cuando suena esa trompeta, me imagino yo que el Señor Jesucristo viene y le dice al ángel, toca la trompeta. Mientras van en el aire, mientras vienen por el primer cielo, por donde están las estrellas, ese ángel toca la trompeta. Los muertos en Cristo resucitan primero. Y cuando esos muertos resucitan primero, entonces él viene con su voz de mando y llama lo que es a la iglesia que está aquí. Y nosotros, probablemente, la Biblia no dice que nosotros escucharemos la trompeta, dice que los muertos en Cristo, dice que suena la trompeta y los muertos en Cristo resucitan primero. Ahora, hay probabilidad de que nosotros también escuchemos esa trompeta, no dando a afirmar. Antes también yo pensaba que en realidad nosotros escucharíamos esa trompeta y probablemente sí la escuchemos. Podemos decir, yo en lo que es en mi concepto, yo puedo creer que escucharemos la trompeta, pero algo sí sabemos, que seremos arrebatados juntamente con lo que resuciten. Y cuando eso ocurra, entonces nos encontraremos automáticamente como está en esa imagen. El Señor Jesucristo estará ahí en ese lugar, estará en ese maravilloso lugar y nosotros nos encontraremos ahí en el aire, como está en esa imagen. Estaremos ahí contemplando su hermosura y de ahí entonces no iremos lo que es hacia el reino de los cielos. Cuando lleguemos a ese maravilloso lugar, entraremos por las puertas de lo que es la gran ciudad de Dios. Y cuando entremos por las puertas, el Señor Jesucristo nos irá y nos presentará lo que es al Padre. Mi Padre, aquí está la iglesia que he comprado a precio de sangre. Y ahí estaremos con Jesucristo por la eternidad. De ahí entonces nos iremos a celebrar lo que es una fiesta para el Señor Jesucristo, lo que es la boda del Cordero, donde el Señor Jesucristo no tiene lo que es una mesa reservada solamente para la iglesia. En aquel lugar dice él que él no dará a comer del maná oculto, o sea que no tiene lo que es reservado una mesa solamente para que la iglesia, para que la multitud que se va a desaparecer de esta tierra coma en aquel lugar, porque fueron vencedor del pecado, porque fueron vencedor de la prueba del mundo, de las tentaciones de Satanás. En el nombre de Jesucristo, entonces va a ser lo que es un evento maravilloso, donde llegaremos a ese lugar y nos gozaremos con el Señor en ese lugar. Ahora bien, ¿qué ocurrirá con nuestro cuerpo cuando ocurra ese arrebatamiento? En el libro, aquí tengo lo que son ciertos apuntes que nos dan indicio de qué ocurrirá con nuestro cuerpo. Podemos buscar lo que es en el libro de Corintios, capítulo 15. Libro de Corintios, capítulo 15. En el libro de Corintios, capítulo 15, ¿qué dice? Libro de Corintios, capítulo 15, en el verso 43 dice: se siembra en deshonra y se resucitará, y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal y resucitará en cuerpo espiritual. Ahora bien, en el verso 51 dice: he aquí que os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea que este cuerpo será transformado. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará una trompeta, y los muertos en Cristo y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, que
de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto ocurra, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: se olvides la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ahora bien, para poder entender, automáticamente suene la trompeta, nosotros y los que están en la tumba resucitarán y nosotros seremos arrebatados con ellos. Pero automáticamente este cuerpo automáticamente viene dando lo que una transformación terrible, donde lo corruptible, lo que se pudre, como este cuerpo que cuando muere se pudre, lo que se pudre ya no se pudrirá, sino que se convertirá en algo incorruptible, algo que no se pudrirá. Cuando algo es corruptible porque exactamente se pudre. Ahora, cuando algo es incorruptible es que no se pudre, que es inmortal. Entonces, automáticamente suena la trompeta y este cuerpo cambia a un lo que es a un estado inmortal. Y esta deshonra se convertirá en gloria. ¿Por qué? Porque seremos vestidos de una vestidura blanca, resplandeciente. Y no solamente eso, sino que es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorruptible. ¿Para qué? Para poder entrar al reino de los cielos, para poder estar con Jesucristo por los siglos de los siglos. Pero lo más impresionante, que hasta me da felicidad explicar este asunto, lo más impresionante del asunto es de que nunca vamos a ver la muerte, de que nunca moriremos. O sea, la victoria más terrible del hombre es no ver la muerte. Todo el ser humano que está en este mundo hasta ahora mismo está lo que es obligado a morir. Tarde que temprano la muerte llega, pero los que se vayan en ese arrebatamiento nunca verán la muerte. Por eso dice verso 54, que Primera de Corintios 15:54. ¿Qué dice? Dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: se olvides la muerte en victoria. O sea que hay una victoria sobre la muerte. ¿Y qué dice? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Lo primero es que los que se vayan en ese arrebatamiento nunca conocerán lo que es la muerte o lo que es morirse. Y también tendremos los que se vayan en ese arrebatamiento lo que es una victoria sobre el sepulcro. ¿Por qué? Porque este cuerpo será transformado en inmortal, que es dando a entender de que este cuerpo nunca lo van a poner en un sepulcro. O sea que es una victoria terrible, es algo, lo que es algo tan sobrenatural, que lo que es a la gente que en realidad no han aceptado a Jesucristo, ni son exactamente, ni tienen lo que son cierto conocimiento de ese asunto, les es difícil. Dice, pero ¿cómo es eso? Que esto es imposible, esto será una mentira. No, es una realidad que ocurrirá. Es una realidad. Y todo aquel que quiera en realidad saber si esto es una realidad o no, comience a escudriñar la Biblia. Comience a ver cuáles fueron las señales que se han dado para saber si en realidad esto es real. Porque las señales que se han dado se han cumplido. Mateo capítulo 24, todas esas señales se han cumplido. Lo que es la unidad de la Unión Europea, todo eso se ha cumplido. Lo que es la depravación y la corrupción que hay en el mundo, todo eso se ha cumplido. Lo que es la violencia, todo eso se ha cumplido. La humanidad, el modernismo, todas esas cosas han sido profetizadas en la palabra. La ciencia se aumentaría, como hemos dicho en algún otro mensaje. O sea, que la ciencia se aumentaría también nos da a entender de que este acontecimiento está a punto de ocurrir. Ahora bien, para usted irse en ese arrebatamiento, tiene que aceptar a Jesucristo, como hemos dicho. Tiene que guardar la palabra. Tiene que orar. Tiene que ayunar. Tiene que hacer todo lo que dice la Biblia. Y no se mande corriendo para una iglesia o para otra iglesia. O los católicos. O los testigos. No mencionando iglesia no mencionando ninguna iglesia. Porque aquí no predicamos religión, sino predicamos a Cristo.
Y perdone que mencione la palabra católico, pero en realidad lo que son ciertas iglesias no guardan la palabra de Dios. Adoran imágenes y hacen muchísimas cosas que están contrarios a la palabra de Dios. Y también hay muchísimas otras iglesias donde se predica de Jesucristo, pero no se predica en realidad lo que está en la Biblia. O sea, ¿qué queremos dar a entender? Queremos dar a entender que el asunto de buscar o irse para tal o cual iglesia es algo bien decisivo. Por eso el consejo que se le puede dar en esta tarde gloriosa es de que comience a leer la Biblia, comience a orar y a pedirle al Señor Jesucristo: muéstrame la iglesia donde tú quieres que yo vaya. Y no permita que el enemigo me ponga un sueño confuso. Y clamen el nombre de Jesucristo. Clámele a Dios en el nombre de Jesucristo. Porque en el nombre de Jesucristo es el único nombre que es sobre todo nombre. Y es el único nombre que está debajo del cielo en cual hay salvación. No hay otro nombre. El Señor Jesucristo lo dijo. No saliéndome del tema del arrebatamiento, sino explicando lo que son puntos decisivos para irse en el arrebatamiento. Dice en Hechos de los Apóstoles 4:12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El único nombre, no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Jesucristo es el único. Y si en un lugar se predica Jesucristo, se habla de Jesucristo, pero no se guarda la palabra de Dios, sálgase de esa iglesia volando. Si no se predica el bautismo del Señor Espíritu Santo, sálgase de esa iglesia volando. Si no se predica la verdad y la sana doctrina y la santidad, sálgase de esa iglesia volando. ¿Por qué? Porque no se está guardando la palabra de Dios. Se tiene que predicar la santidad, que es algo decisivo para la persona en este arrebatamiento. Se tiene que predicar lo que es la oración. No es rezar, no, ni rezar rosario, no. Es la oración al Padre, al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo que nosotros tenemos un solo Padre y está en el reino de los cielos. No está aquí abajo en la tierra. O sea que el Padre es la deidad, la cabeza de la deidad, que es el Padre. El Padre, Jesucristo. El Padre Jesucristo, que viene siendo Dios Padre, que viene siendo el Señor Jehová Dios de los ejércitos. Pero para tener al Señor Jehová Dios de los ejércitos hay que primeramente aceptar a Jesucristo. Y entonces automáticamente se acepta a Jesucristo y se tiene comunión con el Padre. Se tiene comunión con el Señor Jehová Dios de los ejércitos, que bendecido sea su nombre. Entonces, para poderse ir sin ese arrebatamiento, lo principal es aceptar a Jesucristo. Orar, ayunar, leer la palabra. Y cuando ese arrebatamiento ocurra, cuando nos encontremos en las nubes, como se ve en esa imagen, con el Señor Jesucristo, de ahí no iremos al reino de los cielos. Ahora, ¿qué pasará en la tierra? La tierra estará bien convulsionada por lo que es los juicios terribles. Automáticamente suena el arrebatamiento y aparece lo que es el anticristo. Y no solamente eso, sino que después que pasen 3 años y medio, Dios comienza a derramar lo que son sus juicios sobre esta tierra. Y no solamente eso, que después que ese arrebatamiento ocurra, también a los 3 años y medio que el anticristo esté reinando, se va a armar lo que es la tercera guerra mundial en este mundo. O sea que hay que salir de esta tierra. Hay que procurar irse en ese arrebatamiento. Hay que procurar irse en ese arrebatamiento. Y lo más terrible del asunto, que nada más hay un solo arrebatamiento. Una sola vez sonará la trompeta y ahí no va a sonar nunca jamás. Y hace 2000 años, hace como 1000 años y pico que la iglesia está esperando ese acontecimiento. Que la iglesia está esperando lo que es ese arrebatamiento glorioso. Pero está a punto de ocurrir. Y hoy se le ha predicado lo que es este acontecimiento maravilloso. ¿Para qué? Para que cuando ocurra, usted no piense que fueron los marcianos, como mucha gente mentirosa, Sukei, Toinolios, Tommy, por ahí, que serán los marcianos. El anticristo se inventó una mentira dando una razón por qué se desaparecieron. Pero Jesucristo ha enviado este mensaje hoy para que entienda la gente de que el arrebatamiento ocurrirá y no serán los marcianos. El Señor Jesucristo vendrá a buscar su iglesia y desapareceremos de la faz de la tierra. Y cuando usted pregunte quiénes fueron los que desaparecieron, usted sabrá que fueron los aleluya, los que guardan la palabra de Dios, los que oran, los que muchísima gente le llaman, esos son locos. Pero un día
Llorarán lágrimas de sangre y dirán, ¿dónde están los locos? Los locos estarán en el reino de los cielos. Los locos estarán allá, gozándose con el Señor Jesucristo, dando lo que es salto de gozo, comiendo lo que es el maná escondido, recibiendo los regalos por haberle sido fiel al Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis habla que el Señor Jesucristo nos dará ciertos regalos ahora. Cuando se culmine lo que son los 7 años de la gran tribulación, no entrando en detalle en ese asunto, entonces viene lo que es el milenio de Jesucristo. Pero ¿qué pasará? Que en esos 7 años de la gran tribulación, millares y millares de gente morirán. Millares y millares de gente morirán. Y sobrevivirán unos poquitos. No los que tengan el sello de la bestia, los que tienen el sello de la bestia, los que tengan la marca. Ahora no se han inventado un chip que tienen el número del 66. Y la Biblia dice que la marca tendrá este número, el 666. O sea que probablemente pueda ser ese chip. Puede ser, no podemos afirmar a cabalidad, pero puede ser o no puede ser. No podemos afirmar a cabalidad. Pero sí sabemos que todo aquel que tenga esa marca en los 7 años de la gran tribulación va a perecer. Se irá al infierno. Y en ese lugar ahí sí no hay retorno atrás. O sea, ya lo que es el arrebatamiento, ya el arrebatamiento de la iglesia hace rato que ha ocurrido. Cuando se derraman esos juicios, después que traen, porque el anticristo trae lo que son 3 años y medio de paz. Después de esos 3 años y medio de paz, entonces empieza lo que son los juicios de Dios a caer. Y el anticristo también se declara como la verdadera cara de él de maldad, la verdadera cara de él de maldad, rompiendo un contrato con las naciones, y entonces se desata lo que es la tercera guerra mundial en el mundo. Todos esos indicios se están cumpliendo. La plataforma para el anticristo aparecer está en Europa. ¿Y cuál es la plataforma? Que los continentes se están uniendo, se están uniendo unos con otros, y están creando lo que es una sola moneda que va a circular en esa área. O sea, que lo que dice la Biblia es una realidad. Lo que dice la Biblia se está cumpliendo literalmente. O sea que el asunto de que Jesucristo viene es cierto. No es un invento, ni fue algo que el hombre se escribió para engañar a los demás, sino que es algo que es inminente, algo que está a punto de ocurrir. Ahora, hemos dado por terminado este mensaje. Todo aquel que quiera aceptar a Jesucristo y gozar de esa experiencia maravillosa de encontrarnos con Jesucristo en el aire, de irnos hacia el reino de los cielos, de ver las estrellas, de ver la luna y ver el sol, y mirar para abajo y seguir para arriba, mirar esas maravillas de ahí arriba, pero no nos quedaremos ahí, sino traspasaremos el primer cielo, que es donde están las estrellas y la luna y el sol. Después traspasaremos el segundo cielo, que es donde están las potestades de Satanás, donde se armará lo que es la guerra espiritual cuando el arcángel Miguel baje con Jesucristo y con los demás ángeles que tendrán la trompeta. No nos quedaremos en ese lugar, sino que subiremos lo que es al tercer cielo, lo que es a la ciudad de Dios, a la morada, donde hay millares y millares de redimidos en este mismo momento, vestidos de blanco, llenos de gozo, llenos de paz. Y en ese lugar entraremos por esa puerta gloriosa con el Señor Jesucristo y millares de ángeles dando un aplauso, que hemos vencido el mundo, que hemos vencido todo lo que es la tentación y las cosas que el enemigo nos puso, que Satanás nos puso y que el mundo nos estaba poniendo para que caigamos y volvamos otra vez al mundo. Pero en este momento puede hacer esa oración de fe y puede aceptar a Jesucristo y convertirse de todo corazón y prepararse para ese evento que está a punto de ocurrir. Todo aquel que quiera aceptar a Jesucristo, haga esta oración conmigo, que le será de bendición y será lo que es el inicio de esta carrera maravillosa que culminará con el arrebatamiento de la iglesia. Señor Jesús, te doy gracias por este día. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a serte fiel. Ayúdame a amarte. Ayúdame a guardar tu palabra. No permita que vaya a una iglesia donde no se predique tu palabra, sino dirígeme a una iglesia donde se predique tu palabra, donde se hable de la santidad, donde se hable de tu crucifixión, donde se hable del bautismo en fuego, donde se hable de tu amor y de tu misericordia. Gracias, Señor Jesús. Amén. Ahora vamos a hacer una oración para que todo aquel que ha aceptado
al Señor Jesucristo, pueda el Señor Jesucristo fortalecerlo. Y disculpen que tenía lo que es este dedo manchado de tinta negra. Estaba bregando con ciertos asuntos, pero exactamente el propósito de este mensaje no es mirar el hombre, sino mirar el mensaje decisivo y la advertencia solemne que el Señor Jesucristo ha enviado para la humanidad y para que todo aquel que vea y reciba a Jesucristo pueda tener vida eterna y pueda prepararse para ese evento glorioso. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que te han aceptado. Fortalece a cada uno de ellos, Padre Celestial, y todo aquel que te ha aceptado, Dios mío, ayúdalo a perseverar hasta el fin, Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, te bendigo, te adoro y te alabo, mi Señor. Eres mi Señor y eres mi Dios, Padre mío. Gracias por este día, esta hora y este momento y este maravilloso momento glorioso donde muchas almas, Padre Celestial, por la fe han aceptado y, Padre Celestial, perseverarán hasta el fin. Gracias, mi Señor. Amén. Dios le guarde y Dios le bendiga a todos y que la paz de Dios esté con vosotros.